Hola, yo soy Tina, bienvenidos a mi canal y hoy, analizando el Código Penal, nos vamos a centrar en las causas de exclusión de la culpabilidad. En el anterior vídeo ya analizamos las causas de exclusión de la antijuricidad, que si no lo habéis visto dejo el enlace por aquí arriba, y hoy nos vamos a centrar en las causas de exclusión de la culpabilidad. Como ya vimos, las causas de exclusión de la antijuricidad suponían que la conducta no era contraria al derecho y por lo tanto no había responsabilidad penal por darse una serie de circunstancias. En este caso, la conducta sí será contraria al derecho, pero no se podrá exigir culpa al autor. Por lo tanto, no habrá responsabilidad penal, pero se podrán aplicar medidas de seguridad. Dentro de las causas de exclusión de la culpabilidad nos encontramos con tres elementos. Por una parte está la inimputabilidad, después está la inculpabilidad y por último el error de prohibición. La inimputabilidad supone que el autor no es psicológicamente capaz, por lo tanto no habrá culpa. Dentro de la inimputabilidad nos encontramos con la alteración psíquica, la intoxicación plena, la grave alteración de la percepción y la minoría de edad. Por su parte, la inculpabilidad supone que la persona sí es psicológicamente capaz, pero no se le puede exigir una conducta distinta a la que ha realizado. Dentro de la inculpabilidad estará el estado de necesidad exculpante, que será de bienes iguales, que en el caso de la antijuridicidad eran bienes desiguales, y el miedo insuperable. Y por último estará el error de prohibición. Este error supone que el autor no conoce el carácter prohibitivo de su conducta. En el canal tenéis un vídeo explicativo de este error y la diferencia con el error de tipo, que ahí lo explicará más detalladamente. En este vídeo solo daré una imagen más general. Y ahora vamos a analizar cada una de estas circunstancias de exclusión de la culpabilidad. Bien, vamos a empezar analizando la minoría de edad, que es una causa de inimputabilidad que se establece en el artículo 19 del Código Penal y dice lo siguiente. Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente de acuerdo a este código. Esto no quiere decir que los menores no sean responsables respecto de su acto, pero que no serán juzgados bajo el Código Penal. En realidad sí serán responsables, siempre que tengan más de 14 años y menos de 18, pero bajo los parámetros de la ley de responsabilidad del menor. Por eso se excluye esta causa de exclusión de la culpabilidad del artículo 20, que es donde se encuentran las demás causas de excepción de responsabilidad penal, porque en este caso sí serán responsables, pero atendiendo a otra ley, la ley 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Aquí, en este caso, se establecen características específicas, por ejemplo, del juez juzgador, la actuación del Ministerio Fiscal, la aplicación de medidas, porque en este caso no son penas sino medidas, los plazos de detención, es decir, tiene características especiales, que si queréis que las analice os haré un vídeo más adelante. Otra causa de inimputabilidad sería la anomalía o alteración psíquica. Esta se establece en el artículo 20.1 del Código Penal y establece que estará exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. También establece que el trastorno mental transitorio no eximina de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. Bien, vamos a analizar este punto 1 del artículo 20. En cuanto a la anomalía de alteraciones psíquicas, nuestro Código Penal utiliza un criterio mixto biológico-psicológico, es decir, supone la existencia de una enfermedad mental de base biológica, pero además esta debe haber influido en la capacidad de comprensión o de actuación del sujeto. Es decir, debe haber una relación entre la enfermedad y la comprensión, la falta de comprensión de la ilicitud del hecho. ¿Vale? También incluye este punto primero del artículo 20 al trastorno mental transitorio.
que según el Tribunal Supremo sería una anomalía de brusca aparición, corta duración y que no deja secuelas. Esta también excluirá la responsabilidad penal siempre y cuando no sea provocada intencionalmente por el sujeto para delinquir. En cuanto a esto, nos encontramos con tres situaciones: que el sujeto la provoque intencionalmente para delinquir, por lo tanto habrá dolo directo, o sea, no se excluirá en ningún caso la responsabilidad penal. También puede suceder que la provoque ya no para delinquir, pero con conocimiento de la alta probabilidad de cometerlo, aceptando ese riesgo, por lo que habrá dolo eventual, que a efectos penales será igual que el dolo directo, es decir, no habrá ninguna clase de exclusión de la responsabilidad ni atenuación de la pena. Pero cabe una tercera opción, que es que el sujeto no calcule de modo preciso las probables consecuencias de esa alteración, por lo que podrá incurrir en imprudencia. En estos casos del artículo 20.1 no se impondrán penas, pero sí se podrán imponer medidas de seguridad, ya sean privativas de libertad o no. Y también habrá responsabilidad civil. La tercera causa de inimputabilidad sería la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia. Esta se recoge en el artículo 20.2 del Código Penal y sería una modalidad del trastorno mental transitorio en el que la causa que la provoca sería una sustancia embriagante o adictiva. Aquí también se establece como requisito de exención que no sea provocada intencionalmente por el autor, ya no en el momento de producir el delito, sino anteriormente. Si yo me intoxico con el objetivo de cometer un delito, no se me aplicaría la exención de la pena. El artículo exige que la intoxicación sea plena, es decir, debe tener tal intensidad que le impida la comprensión de la ilicitud del hecho. De no tener esa intensidad, se aplicará la eximente incompleta, o en el caso de que la intensidad sea leve, se le podrá aplicar la atenuante por analogía. Esto ocurrirá también con el síndrome de abstinencia, que deberá producir una anulación plena de las facultades intelectivas y volitivas del sujeto. Como última causa de inimputabilidad nos encontramos con las alteraciones de la percepción. Estas se incluyen en el artículo 20.3 del Código Penal, que establece que estarán exentos de responsabilidad penal los que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tengan alterada gravemente la conciencia de la realidad. Aquí se incluyen alteraciones como la sordomudez, la ceguera o el autismo. Esto no quiere decir que todas las personas que la padezcan sean inimputables, pero hay ciertas personas que por padecerlas desde muy temprana edad no llegan a interiorizar las normas de la sociedad y no actúan conforme a lo esperado socialmente. Es decir, no tienen conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Carecen de ese índole cultural e intelectual que les permite interiorizar las normas de la sociedad. En este caso, el Tribunal Supremo establece tres requisitos. Por una parte, uno biológico, es decir, que el sujeto sufra una alteración en la percepción. Otro cronológico, que ésta la sufra desde la infancia o temprana edad o de nacimiento. Y otro psicológico. Debe tener alterada gravemente la conciencia de la realidad. Se deben dar estos tres requisitos para que se produzca la eximente. Pero igual que ocurría con las anteriores, se podrá declarar tanto la eximente como la eximente incompleta o la atenuante. Ahora vamos a ver las dos causas de inculpabilidad que hay, que estas causas de inculpabilidad son aquellas en las que no se puede exigir un comportamiento distinto que el que se ha llevado a cabo por el autor. Por una parte estaría el estado de necesidad exculpante, que es cuando hay un conflicto de bienes iguales, a diferencia que el estado de necesidad justificante, que ya vimos en otro vídeo, que serían bienes desiguales. En este caso, por ejemplo, sería cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol hay dos infartados y solo hay un desfibrilador y se tiene que elegir a cuál de los dos salvar. El bien jurídico es el mismo, la vida,
y se tiene que salvar a una de ellas, es decir, los dos bienes son iguales. Los requisitos serían los mismos que en el estado de necesidad justificante, es decir, 1, que el mal causado no sea mayor que el que se pretende evitar. 2, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. Y 3, que el sujeto necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de defenderse. Y por otro lado estaría el miedo insuperable. Este se recoge en el artículo 20.6 del Código Penal y tendría los siguientes requisitos. Por una parte, que el sujeto actúe impulsado por un miedo provocado por una causa real, grave e inminente que lo domine. Aquí no se incluiría el mero susto o sobresalto, o sea, de tener una entidad suficiente. Por otra parte, que esa situación sea capaz de provocar ese estado de tal intensidad. También que el miedo sea el único móvil y que no se exija un comportamiento distinto. En este caso, si se cumplen estos requisitos, sería la eximente completa. Cuando sea un miedo o un temor intenso pero no insuperable, se podrá considerar como eximente incompleta o como atenuante analógica. Y como última circunstancia de exclusión de la culpabilidad, nos encontraríamos con el error de prohibición. Como ya os he dicho, hay un vídeo en el canal donde lo explico detalladamente. Aquí solo voy a decir que se regula en el artículo 14 del Código Penal y supone que el sujeto no conoce que su acción está prohibida. O sea, él actúa creyendo que su acción es conforme al derecho. En este caso, si el error fuera invencible, no tendría responsabilidad penal y si fuese vencible, se castigaría con la pena inferior en 1 o 2 grados. Pues bien, hasta aquí las causas de exclusión de la culpabilidad, aunque hay quien incluye también aquí los casos fortuitos, es decir, cuando ocurre una acción sin dolo ni imprudencia, ya que el artículo 5 del Código Penal dice que no habrá pena sin dolo ni imprudencia, se trata, por lo tanto, como una circunstancia eximente. Por otra parte, el encubrimiento entre parientes tradicionalmente se ha tratado como una causa de exclusión de la culpabilidad, pero sería en realidad una causa de exclusión de la punibilidad, ya que excluye la penalidad, no la culpabilidad. Por lo tanto, este sería el resumen de las causas de exclusión de la culpabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale like si os ha gustado, suscribíos si queréis seguir escuchando mis explicaciones y nos vemos en la próxima.